Bueno, vamos a empezar. El Shabbatón pasado, para los que estuvieron con nosotros, hablé de la importancia de no estudiar Talmud, sino sin antes haber terminado de estudiar todo el Tanaj, sin conocer todo el Tanaj en su idioma original, con su pronunciación y traducción correcta. Y también hablé sobre la importancia del Mikra. ¿Por qué es esto de que los Geonim establecieron que nadie debe estudiar Talmud antes de saber todo el Tanaj? Y la razón de esto es porque el Tanaj es donde se encuentra la historia y las categorías mentales de Am Israel. Entonces, previo a conocer detalles que el Talmud va a discutir, tienes que conocer la historia completa, los valores, el precedente para llegar a los detalles. Y un problema grande que se está dando actualmente es que la gente estudia directo Talmud, entonces se mete a detalles minuciosos sin entender la imagen completa del judaísmo que está en el Tanaj. Entonces, de eso hablamos el Shabbatón pasado, y me enfoqué en el sistema educativo sefaradí, pero más en el aspecto de estudios, digamos que proféticos, o sea, de lo religioso, que es el Tanaj, la Halajá y el Talmud. Hoy me voy a enfocar también en el sistema educativo, pero no en la parte profética, sino en la parte de las Jochmot. Entonces, voy a hablar de cuál era la posición y cuál es la posición de la tradición sefaradí con respecto a las ciencias. En específico, voy a hablar de el Rambam como representante de la tradición de Andalucía y cuál es su posición con respecto a las Jochmot, todas las ciencias que no son proféticas, o sea, lo que no es Talmud, lo que no es Tanaj, lo que no es Halajá. Pero antes de empezar con el Rambam, voy a hablar un ligero hilo conductor histórico para que veamos cómo el Rambam no vino a innovar como algo novedoso, que vino a revolucionar. Él no vino a revolucionar, él estaba continuando con una tradición antigua y nada más él la estructuró muy bien en su libro Mishneh Torah. Pero realmente esta idea de las ciencias en Am Israel viene de mucho antes que él. Entonces, voy a dar rápidamente varios sucesos históricos de personajes importantes que se involucraron con Jochmot antes del Rambam y luego nos vamos a meter al Rambam, ¿ok? No voy a decir muchísimos datos en la clase de hoy, entonces no voy a dar las fuentes de cada una de las cosas que voy a decir. Al final de la clase, si alguien quiere alguna fuente de lo que dije, se acerca conmigo y se lo puedo dar con mucho gusto. Entonces, primero que nada, es importante entender que en la antigüedad no existía esta idea de la división entre las ciencias y la religión. Y no nada más en Am Israel, en el mundo no había esa diferencia, no había una división tan marcada, que es algo mucho más reciente, y realmente el que era sabio en religión, y era sabio en matemáticas, y era sabio en astronomía, inclusive en astrología. O sea, el sabio era sabio en todo. No existía esta división o este divorcio que se da hoy en día en Occidente y en algunas partes de, no, lo religioso está como peleado con la ciencia, o como dicotomía, o a lo mejor no peleado, pero son como dos cosas separadas y alguien las puede unir. Ni siquiera se percibía como dos cosas que se unen, se percibía como las diferentes sabidurías. Y no nada más en el tema de ciencias con religión, sino también inclusive el tema de la ley. O sea, hoy en día para nosotros la ley está separada del Estado, de la iglesia, ¿no? La ley está separada de la religión. En Am Israel, el mismo podía ser el asesor legal, que era el Jajam, el mismo también podía ser el sabio de la religión, y el mismo también podía ser el sabio de las ciencias. O sea, estaba todo integrado y era integral. Y
Y pienso yo que esa es la manera correcta en la que se percibían las cosas, porque todo en realidad está relacionado en nuestra mente. No tenemos cajitas como se pinta en Occidente, como que, no, pues yo soy científico, yo soy artista, yo soy legislador, yo soy místico. En realidad nuestra mente es el conjunto de todas esas partes y son interdependientes e interrelacionadas. Entonces, teniendo eso en mente de que así funcionaba en la antigüedad, vamos a empezar. Entonces, primero que nada, Abraham Avinu. Hazal nos dicen que cómo Abraham Avinu conoció a Dios a través de conocer astronomía y de hacer una deducción lógica. O sea, la manera en que Abraham, literal, el que fundó nuestra cultura hebrea, judía, se basó exactamente en la investigación astronómica y a partir de la astronomía él dijo, ¿quién es el que hace que todo esto se mueva? No puede ser que el sol se maneje solito, no puede ser que esto, el otro. Y si se dan cuenta en ese Midrash, no está hablando de una observación como inocente, está hablando de, o sea, como de sabiduría. Entonces, podemos asumir fácilmente que Abraham Avinu sabía de astronomía, hacía observaciones astronómicas y también sabía de lógica. ¿Por qué? Porque la deducción que hace a partir de su conocimiento astronómico es lógico. Segundo, Moshe Rabbenu. ¿Cómo empieza la Torá? Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit es claramente una descripción con un lenguaje muy antiguo y rudimentario y lo que quieran, porque el lenguaje era distinto a lo nuestro y la manera de expresarse era distinta, pero al final se está hablando de la descripción del mundo. En la profecía, en la primera profecía de la Torá, estamos hablando de la descripción del universo y de su creación. 3. En el Tanaj, Benei Sahar, los de la tribu de Isahar, dice el Divrei Yamim que eran astrónomos. Dice Yodei y Tim. Yodei y Tim, Hazal dicen que se refiere o a astronomía o doctores. Entonces, siempre que hablamos de el pacto de Isahar y Zebulún, que siempre se usa como para decir que los Balebatim mantienen a los Abrejim, Isahar y Zebulún, en realidad lo que estaba pasando era que estaban manteniendo a los astrónomos y a los médicos. Ese era el Kolel. El Kolel era de astronomía. Obviamente también de Torah, como dije, no era algo separado, pero también era de astronomía y de medicina. Siguiente, David Amelech, en su Teilim 18, lo pueden ver ustedes, claramente hace referencias a astronomía, o sea, él era astrónomo, y usa la astronomía para hacer alabanzas a Dios. A partir de su conocimiento de astronomía, alabanzas a Dios. Y otra vez, no son observaciones inocentes, sino es literalmente de estudio científico. Siguiente. Esto lo comenté ayer, lo repito. Teofrasto era el alumno de Aristóteles. Él dijo que Am Israel era que somos científicos y filósofos por raza. Eso, o sea, que alguien externo tan antiguo diga algo así, es algo que mueve, y también ver cómo nos ven los goim, cómo nos veían los goim en esa época, nos veían así, éramos científicos y filósofos. Y también dice, constantemente hablan entre ellos sobre Dios, en las noches hacen observaciones de las estrellas, viéndolas y haciendo rezos a Dios. Sobre esto sí digo la cita que es en la enciclopedia Stanford de filosofía. Ahí está. Josefo Flavio y Aristóbulo de Alejandría y Neumenio de Apamea y Filón, todos estos filósofos, unos Yehudim y unos Goim, también dicen, la ciencia de Am Israel es muy parecida a la ciencia que desarrolló Platón y Aristóteles, que es algo que sorprende. ¿Qué ciencia es esa y por qué se parece? Pero bueno, así lo percibían estos filósofos. Rabbi Meir, el de la Mishnah, nos dice, ¿cómo quieres conocer a Dios? Istakel b'ma'asav umitochka hatam makir et mishamar ve'haya olam. Fíjate en sus actos
Y así vas a conocerlo. O sea, no puedes conocerlo a él, a su esencia, pero tienes que conocer sus maasim, y así lo vas a conocer a él. ¿Qué son sus actos? En el Tanaj varias veces se habla de qué son sus actos. Siempre que se habla Maaseh Hashem o en Hazal, siempre estamos hablando o del universo o de la creación del universo. O sea, conocer la creación, conocer el universo. Rabbi Yehuda Anasi, también vemos en la Gemara claramente que conocía las opiniones astronómicas de los Goim y que era astrónomo y que discutían temas que no hacían diferencia en la halajá ni siquiera y estaban involucrados en la astronomía. Shemuel y otros Emoraim, doctores y astrónomos, Rabsadia Gaón, Rabhaye Gaón, los dos Geonim más importantes que fueron los que nos pasaron la tradición de los Emoraim, también. Sí, o sea, no nada más ellos tenían las Jochmot, que estudiaron todas las Jochmot, sino aconsejaron que todas las personas estudien lo más posible todas las Jochmot. Inclusive Rabhaye Gaón permitió que se estudie en el Bet Midrash, donde se estudia Torah, que también se estudia idiomas árabes y matemáticas y ciencias. Entonces, y de hecho así se hacía en Jalab, en Alepo, hasta el último momento, se estudiaba las ciencias en el Bet Midrash, no en un salón por aparte. Seguimos. Sefarad, que después de los Geonim llegamos a Sefarad, Andalucía. Literalmente en Andalucía, esta fusión de Torah y ciencia era general. Rabbi Shemuel Anagid, Shelomo Ibn Gabirol, Ibn Ezra, Rabbi Yehuda Alevi, el Rambam. Y bueno, ahora sí llegamos al Rambam. El Rambam tiene una posición y una teoría que se basa en Hazal realmente, en este Rabbi Meir que les platiqué y en una Gemara. Entonces vamos a empezar. ¿Por qué sirve la ciencia? O sea, como que a alguien moderno, que ya nació en un mundo post-Haredí, que ya nos medio movió un poco los valores, se nos hace un poco raro. ¿Qué tiene que ver conocer ciencia con la religión? Como que está raro. Entonces, el Rambam ataca esta pregunta. ¿Qué mitzvot se cumplen estudiando algo? ¿Quién sabe? Talmud Torah es la más fácil. ¿Hay otras mitzvot que se cumplen estudiando o solamente Talmud Torah? Muy bien. Yediat Hashem, Ahabat Hashem. Bueno, si estudias medicina salvas vidas. Ok, pero no, digo que el estudio, la manera, no que te lleves, sino que el estudio sea el cumplimiento. O sea, lo que... Yediat Hashem y Ahabat Hashem es como parte del Torah, ¿o no? No, muy bien, entonces vamos a analizar. Entonces, Talmud Torah es una mitzvah que nos obliga a estudiar todas las leyes de Dios y cumplirlas. ¿Sí? Eso es toda la Torah y todas las leyes. Aquí se está hablando de que para cumplir la mitzvah de Yediat Hashem, Ahabat Hashem, voy a decir las que les faltaron. Lo yeleja Elohim acherim, no tener otros dioses. Otra vez, Anoji Adonai Eloheja, o sea, reconocer que hay un soberano en el universo. Lo yeleja Elohim acherim, Yehud Hashem, reconocer su unicidad. Beahavta, et Adonai Eloheja, amarlo. Y et Adonai Eloheja tira, temerlo. Estas 5 mitzvot se cumplen estudiando. ¿Qué se tiene que estudiar? ¿Ok? El Rambam dice, la Gemara y la Mishnah, bueno, Rabbi Meir en el Midrash Halajá, ya nos dijeron cómo se cumplen, está legislado en el Talmud. Primero Rabbi Meir dijo, si quieres conocer a Dios, tienes que conocer su mundo. Entonces, la manera de cumplir Yehud Hashem, la manera de cumplir Yediat Hashem, la manera de cumplir Lo Yeleja Elohim Acherim, y obviamente, por consiguiente, Ahabat Hashem y Irat Hashem, temerlo y amarlo, porque no lo puedes, para temerlo y amarlo necesitas conocerlo. Entonces, por consiguiente, se tienen que incluir estas 5 cosas estudiando las ciencias.
¿sí? O sea, la manera de cumplir estas 5 mitzvot de la Torah, son de las 613, estas 5 se cumplen a través de estudiar ciencias. Y no nada más Rabbi Meir, la Gemara también dice, el que puede estudiar astronomía y no estudia, Asur le saper emeno, dice la Gemara. Es prohibido platicar con él. Y es una expresión, obviamente no es una halajá, es una manera es una expresión de está grave. No, alguien que puede estudiar ciencias y no lo hace, está grave. También dice algo más. Dice, el que no estudió ciencias y podía estudiarlas, o sea, tiene la capacidad y tuvo la educación para hacerlo, dice sobre él, et poal Adonai lo hivi, tu maasei adav lo raú, no conocieron los actos de Dios y los actos de sus manos. O sea, para la manera de conocer a Dios es a través del universo, de conocer la ciencia. Ok. ¿Por qué tenemos que conocer a Dios a través del universo? ¿Qué se les ocurre? O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué conociendo el universo conozco a Dios? Es algo raro. Tú dime. Es como dicen, si ves una mesa que está muy bien hecha y está hecho buen carpintero, ves el mundo y dices, qué bárbaro. Ok. La realidad es que no podemos, está muy bien la respuesta, pero va un poco más allá. Nosotros no podemos conocer la esencia de Dios. La esencia de Dios está limitada a nosotros, y es lo que dice el Pasuk, Berraita, Etajorai, Betpanai, Loirao. No sé si lo dije bien. Entonces, no puedes ver mi cara, dice Hashem a Moshe, pero puedes ver mi espalda. O sea, mi esencia no la puedes conocer, pero sí puedes conocer lo que me representa, que son mis actos. Y es por eso mismo que conocemos a Dios a través de la creación, porque lo que más cerca tenemos de Dios es sus actos. A Él no lo podemos conocer. Y es por eso que la mitzvah de conocerlo se cumple a través de conocer su mundo. ¿Correcto? Ok. Ahora, ya que tenemos clara el tema halágico, cómo funciona estructuradamente, quiero que se den cuenta de algo impresionante, que el Rambam dice, ¿qué es el Shema Israel? ¿Qué dices? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodeja. ¿Qué estás diciendo? Entonces, Shema Israel es entiende Israel o sea, obviamente la traducción literal es escucha, pero Shema en hebreo tiene la connotación de ordenanza. O sea, escucha, como tienes que escuchar, de entiende y de acepta. ¿Sí? Entonces, Shema Israel, entiende Israel. Adonai Eloheinu, nuestro Dios, Yud Kei Vav Kei, el Eterno, es el soberano. La mitzvah de Yediat Hashem, reconocer que es el soberano del universo. Adonai Echad, el Eterno, es una unidad. Es la mitzvah de Yehud Hashem, comprender que Dios no tiene partes filosóficamente. Y luego, después de eso te dice, Ve'ahavta et Adonai Elohecha, y amarás a este Dios que vas a comprender con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu... Es fuerza, ya dije. Bechol levavecha, con todo tu corazón, con toda tu vida y con todas tus capacidades. Y luego, ¿qué sigue diciendo el Pasuk? Ve'ayu devarim haele asher nochim etzavecha hayom al levavecha ve'shinantam levaneja ve'divarta bam. Las vas a estar platicando con tus hijos, ve'shochvecha u'kumeja, cuando te acuestes, cuando te levantes, en el camino, cuando no estés en el camino. O sea, todo el tiempo tienes que estar platicando de estas mitzvot. ¿Cuáles mitzvot? Estas 5. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta. O sea, bueno, estas 3 en este caso, que se derivan las otras también de manera automática. Pero, o sea, para el Rambam, cuando decimos Ve'ahavta et Adonai Elohecha, Bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodeja, tienes que dar toda tu alma y toda tu vida para conocerlo. Porque al conocerlo lo vas a amar. La manera de amarlo, ya dijimos, es conociéndolo. Entonces, si Dios te está pidiendo, ámalo con toda tu alma y con todas tus fuerzas, lo que te está diciendo en otras palabras es, conoce su universo
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque esa es la manera de conocerlo y esa es la manera de amarlo. ¿Entienden la implicación? O sea, todo el Shema, que es como el texto que repetimos ya en la mañana y en la noche, está enfocado en conocer la creación de Hashem. Ese es el enfoque de este párrafo de la Torah. Y no está hablando de, cuando dice Veshinantam Levaneja, no está hablando de todas las mitzvot de la Torah. Está hablando solamente de estas tres. Solamente. Cuando ya se habla de estudiar toda la Torah, en el siguiente párrafo, que es ya empieza la abodá, y es otro lugar de la Torah en otro párrafo, no viene pegadito. Mucha gente, como los leemos pegaditos en el Shema, creen que vienen seguiditos en la Torah y por eso interpretamos las dos igual. Pero en realidad son dos lugares en la Torah separados, y cuando en uno dice Veshinantam Levaneja, Veshochbeja Ukumeja, se refiere a estas tres mitzvot en específico y se refiere a conocer la ciencia y el universo de Dios. Y la Veshinantam Levaneja en el otro párrafo se refiere a estudiar toda la Torah y las 613 mitzvot con sus halajot. Entonces, entienden la implicación. O sea, la posición de la ciencia no es que no está peleada con la Torah, o no es que podemos unirlas, sino el valor más importante de todo el judaísmo, que es amar a Dios y conocerlo y conocer su unicidad, solamente se puede lograr a través de las ciencias. O sea, el nivel de las ciencias en la posición del Rambam, de la posición sefaradí, es top of the top. O sea, es inclusive, me atrevo a decir que no me atrevo, el Rambam lo dice, pero me atrevo a decir, todas las mitzvot de la Torah están para equilibrar nuestra sociedad y nuestra persona, para que podamos cumplir estas tres. Entonces, toda la Torah está hecha para que podamos conocer la creación de Hashem, para que por medio de eso podamos amarlo más. Y eso es Be'ahavta et Adonai Eloheja b'chol levavcha, b'chol nafsheja, b'chol meodeja. Con todas tus fuerzas y toda tu alma, sacrifícate por estudiar ciencias para amarlo más. Entonces, hasta aquí la posición del Rambam. Es importante algo también aclarar porque hay veces se confunde. No estamos hablando de un estudio que es puramente frío, de estudio científico como hoy se percibe, otra vez, por la misma dicotomía que hay, se percibe la ciencia como un estudio frío, como de un señor con bata en un laboratorio. O sea, estamos hablando justamente de romper esa dicotomía de frialdad y antirreligión con la religión. Entonces, de hecho, al revés, el Rambam dice, ¿cuál es el nivel más alto de misticismo y de éxtasis, de amor a Dios y de enamoramiento? El nivel más alto de conocimiento. O sea, el nivel de más apegamiento emocional que el Yehudí puede tener es a través de conocer el universo de Hashem, científicamente. Entonces, otra vez, rompemos una paradigma de qué es ciencia, qué es conocer. No es algo frío, es al revés. Es el nivel más alto de éxtasis emocional, de apegamiento a Dios, es conociendo la creación de Hashem, inspirándose por la sabiduría que hay en el universo. Esa es aclaración número 1. Y aclaración número 2, también no es nada más conocimiento y emoción, también es refinamiento personal. El Rambam también habla muy claramente que hay una mitzvah en la Torah que se llama Be'alachta v'drachab, irás en los caminos de Dios, o sea, tus hábitos y rasgos de personalidad, inclusive tus preconcepciones psicológicas, tienes que refinarlas y alinearlas a un equilibrio y perfeccionarlas para que, siendo tú esa persona equilibrada y perfeccionada y refinada, ahora sí puedas comprender a Dios. O sea, este es un paquete que viene interdependiente. Como dije, la mente es interdependiente y por lo tanto no vas a poder conocer a Dios si no tienes la emoción correcta y también si no tienes el refinamiento personal de perfeccionamiento, de equilibrar tu enojo, equilibrar tu egoísmo, equilibrar tu soberbia, equilibrar tu
inclusive al revés también, equilibrar dar todo por los demás y no pensar en ti, equilibrar tu descuido de ti mismo, o sea, equilibrar todos los rasgos de personalidad, las inseguridades. Si uno está inseguro, es difícil que reconozca la verdad. O si alguien es muy... cualquier cosa es muy... o sea, parte esencial de la búsqueda de la verdad y de la búsqueda de conocer el universo y conocer a Hashem se ve limitada si no tenemos ese refinamiento personal. Entonces, viene en paquete las tres cosas. Ok. Ahora, seguimos. ¿Qué pasó después del Rambam hasta nosotros? Primero que nada, en la época del Rambam mismo, en 1150 aproximadamente, se destruyó la cultura, no por completo, pero casi por completo, la cultura de Al-Andalus. Vinieron los almohades y los almoravides en diferentes momentos, en diferentes zonas, y se destruyó literalmente la cultura árabe judía de Andalucía, y la mayoría de los Yehudim que estaban en esos lugares migraron. ¿A dónde migraron? Aproximadamente un tercio de los jajamim y de las personas migraron hacia Medio Oriente, entre ellos el Rambam y su alumno Rabbi Yosef ben Yehudá y otros jajamim que se fueron a Irak, a Alepo, a Egipto y por allá. 2 tercios se fueron a España del Norte, que en ese momento estaba creciendo, era la España cristiana. ¿Okay? Esos 2 tercios de sefaradim que se fueron al norte son los que hoy en día, son los que posteriormente fueron a la expulsión, pero paso a paso. Entonces, en estos 2 tercios, digamos que se fueron a España, ¿qué pasó con ellos? Empezaron, primero que nada, a vivir en una cultura que ya no estaba tan en pro de las ciencias como lo era Andalucía, y tan culta como Andalucía. Realmente en España del Norte había un poco de resistencia a las ciencias y eso permeó en el pueblo judío. Y no nada más eso, vinieron influencias externas a los mismos sefaradim con ideas anti-ciencia. Entre ellos, el Rosh. Rabbeinu Asher, el Rab de Sefarad, que vino de Ashkenaz, él claramente dice, las ciencias y el conocimiento de las ciencias y de la lógica son lo que más nos aleja de Dios, así dice. Es lo que más nos aleja de Dios y es lo que más nos aleja del Irat Shamayim. Entonces salió claramente en contra de la cultura de Andalucía, de los que estaban, digamos, de estos 2 tercios de Sefarad. Y obviamente eso permeó porque el Rosh era el Rabba Rashi de Sefarad en ese momento, era el Rab principal. Entonces ya había una mezcla ahí de culturas muy en tensión, porque había muchos muy pro ciencias, que no nada más es pro ciencia así nada más, sino por tradición talmúdica, ¿no? Yo creo que esta es la halajá y es la manera de cumplir las mitzvot de la Torah. Y es el pináculo de las mitzvot, es conocer la creación de Hashem. Y por otro lado, el Rosh que está diciendo es lo que nos aleja del Irat Shamayim. Entonces, se da una mezcla y empiezan a florecer de las 2 ideologías en Sefarad cristiana. ¿Era de la misma ciencia estaban hablando? Porque a lo mejor Rosh está hablando de la ciencia de la Edad Media de los cristianos y Rambam de lo árabe, que era otra... Está hablando exactamente de la ciencia del Rambam y de los herederos de esa cultura. Exactamente de ellos estaba hablando, justamente por estas tensiones que se estaban dando. El Rosh no recibió esta masón. El Rosh estaba en Ashkenaz no había... No, pero viene desde el Talmud, de los Geonim, o sea, ¿por qué no le transmitieron a él todo el tema de la ciencia al revés? Neged nació. Es algo muy sorprendente y no sé la respuesta. Pero lo que sí sé es que estuvo claramente en contra de las ciencias y creo yo claramente en contra del Masoret de los Geonim y del Talmud, creo yo. Pero bueno, independientemente de mi opinión,
independientemente de mi opinión, lo que pasó, o sea, históricamente, es que hubo esas dos culturas en convivencia y en tensión en Sefarad previo a la expulsión de España. Yo creo que también en general en cualquier sociedad, o sea, los que estudian, les gusta la ciencia o así, lo ven como nerd, lo, ¿cómo se dice? Aíslan, así. Son muy la minoría y les hacen bullying y así. En general, como rata de laboratorio, esto, yo qué sé qué cosas. Entonces, pues en general, no, alguien que sabe algo más, pues como a lo mejor genera envidia o genera celos de esto y la forma es rechazándolo. Podría ser un factor, pero no creo que sea aquí el caso porque realmente, justamente en Andalucía era lo más alto, era lo que más estimaba por todos era la ciencia. O sea, no muchos lo lograban, obviamente, porque la gente no tenía los medios para tenerlo, pero todos sabían que eso es un jajam. Un jajam era el que sabía ciencias, Torah, ley y todo. O sea, era un poeta también, ¿entiendes? Aparte, no solamente dice también, es lo que más genera falta de ir al Shammai. Sí, O sea, no es como... no es nada más algo de nerd o no nerd, es algo de que... Lo ve como una amenaza. Pero es un tipo de bullying. Podría ser, no sabemos la mente del Rosh, pero podría ser. Sí podría ser. ¿Puedo preguntar algo? Por favor. O sea, si el Rambam decía que para conocer a Dios hay que tener a la ciencia, ¿qué decía el Rosh acerca de conocer a Hashem? O sea, ¿cuál es su sustituto? Muy bien. No sé cuál es su sustituto, pero no sé la respuesta. Lo que sí te puedo contestar es, lo que no te hace conocer a Hashem, o sea, lo que te hace no conocerlo es la ciencia. Pero qué sí, no sé. ¿Hay otros jajamín ashkenazim que sigan con el tema de la ciencia o es algo general? Lo que más... En esa época era muy dividido, porque justo se estaban formando las dos tradiciones. En la época de los Tosafot, de donde sale el Rosh, realmente casi no había, no había nada de ciencias en su desarrollo religioso, como parte integral de la religión. Pero posteriormente, obviamente sí, porque ya hubo una mezcla de todo Israel y hubo muchos Ashkenazim que tuvieron esto y muchos Sefaradim que se fueron para el otro lado, como conocemos bastante. Pero en esa época original, digamos el año 1000, no había esa, o sea, sí estaba muy clara la división. Antes de esa división, Sí. antes de ese majonque, hay un majonque previo que está registrado acerca de ese mismo tema. Es la primera vez que aparece esta discusión. Que yo conozca es la primera vez. Y creo que no hay. Pero no sé. Ok. Entonces, Bueno, a lo mejor en la época de Rosario Gaón había con los caraíbes o no. los Karaim no eran de Am Israel, o sea, no... No, bueno, pero a lo mejor también eran... No, ellos eran científicos, de hecho, ellos eran muy científicos. Ok, entonces, expulsión de España 1492. Esta mezcla que sale de España cristiana, se van a Medio Oriente, a Turquía, y llegan a las comunidades, digamos, de nuestras, ¿no? A Siria en especial, pero llegan ya ellos mezclados también, o sea, ellos mismos ya llegan algunos con ideología de andaluz y otros con ideología de Cataluña, como el Rosh que dijimos. Entonces, llegan ya con esas ideologías, entonces llegan a nuestras comunidades con sus estilos. Entonces, ya otra vez, esta misma tensión nace en nuestras comunidades, pero el mainstream se quedó siendo como era antes, que sí se siguió valorando la ciencia por los Rabbanim HaRashim, o sea, el rabinato principal de las comunidades sefaradim. Por ejemplo, en Halab se quedó los Dayan, que eran los Abeddin, que eran rambamistas, y esa línea de Jajamim siguió existiendo hasta nuestros días. El último de esa dinastía rabínica fue Rabbi Yitzhak Dayan, que fue el shiur de ayer, que tenía claramente una ideología rambamista en cuanto a la ciencia. Y es esta ideología. Y no nada más en el Bet Din, sino el Rabbanut Rashi, que eran los Laniado, igual eran gente que no eran anticiencia. A lo mejor no eran rambamistas, pero no eran anticiencia y como comunidad se mantuvo así. Prueba de ello, en 1850 más o menos,
llegaron iniciativas de una institución que se llamaba la Allianz. La Allianz fue una red de escuelas que querían como ayudar a las comunidades árabes, una institución judía, que querían ayudar a las comunidades árabes a salir de digamos, de la ignorancia, ¿no? Como ellos lo veían, a institucionalizar los estudios para que salgan adelante. Entonces, ¿qué recepción hubo de parte de las comunidades árabes? Entonces, en Irak, apoyo total de los Jajamim. El Ben Ish Chai fue el que dio la inauguración de la Allianz en Irak, en Bagdad. Él dio el discurso, lo tenemos ese discurso que dio, y es increíble. Voy a hablar un poquito en un ratito. En Halab, ¿qué pasó cuando llegó la Allianz? Todos los Jajamim en consenso dijeron, es increíble esta iniciativa, se tiene que apoyar, y no nada más de palabra. Muchos de los Jajamim metieron a sus hijos en la Allianz. Entre ellos, aquí tengo varios nombres. Un segundito. Sí. Jajam Aaron Shueke, Jajam Abraham Dweck, Jajam Shalom Hasky, Jajam Moshe Cohen. Ellos eran Jajamim, eran Jajamim importantes en Alepo, y ellos metieron a sus hijos a la Allianz, y la Allianz tenía un currículum mitad del día Torah, mitad del día ciencias, para que se den una idea. No era nada más así de chocolate, o sea, mitad del día Torah, mitad del día ciencias. Todos estos Jajamim metieron a sus hijos en la Allianz, y los hijos fueron Jajamim después. No nada más fueron gente normal. Esos egresados de la Allianz fueron Jajamim en Alepo. Otra vez, y en Egipto otra vez, la Allianz, apoyo de los Jajamim. Esto fue en la primera época de la Allianz. Hubo dos épocas en la Allianz. En 1800 abrió más o menos en 1850, que les dije, y luego en 1915 más o menos cambió de administración la Allianz y empezaron a tener intenciones de secularizar a los alumnos mundialmente. Entonces pusieron a maestros Mehalele Shabbat, pusieron maestros que bajaron las horas de Torah muchísimo, ya era casi insignificante, y entonces ahora sí los Jajamim se opusieron a la Allianz desde 1915. Pero ¿cómo se opusieron? Por ejemplo, en Alepo, se opusieron y dijeron, vamos a abrir nosotros nuestra escuela de competencia a la Allianz, que sí tenga ciencias también. O sea, no fue un boicot por las ciencias, porque ellos mismos, ¿qué hicieron? Abrieron otra escuela que también tenía Torah y ciencias mitad y mitad, pero sin la intención de secularizar. Entonces, esa fue como la respuesta de los Jajamim. Y otra vez nos da uno cuenta de la importancia de que se le seguía dando comunitariamente. Y otra vez, siempre sí había voces anticientíficas, pero siempre eran minoritarias. Pero sí, o sea, sí había Jajamim muy grandes que estaban opuestos desde un inicio de la Allianz. Abraham Haim Hades estaban muy opuestos. ¿En qué año fue eso? Esto fue en 1800, a finales de 1800. Me suena raro, te voy a decir por qué, porque leí varios historiadores que tratan de investigar justamente de la apertura de la Alianza en Jalab, y todos dicen que hubo un consenso de apoyo. Cuando hubo las voces en contrarias fue en 1915. Puede ser que me falte ese dato, pero te digo, lo revisé en dos historiadores, me late que están bien. O sea, la historia que leí es que cuando llegó el rabino de la Alianza a Jalab, le dieron el cabo de subir al Sefer Torah, pero Abraham Haim Hades le dio una cachetada y le dijo, sácate del Knis. Hay que ver cuál es la fuente de la historia y el año de la historia. ¿Y el contexto? O sea, no, pero lo que yo digo es que realmente, o sea, no, en el momento de apertura al principio fue apoyo consensuado. Puede ser que estoy equivocado, pero esa es yo les puedo mandar los artículos de los historiadores. Luego me enseñas tu artículo y lo revisamos. O sea, entiendo que está este tema de cuál es la actitud frente a la ciencia, que hay una apertura general, pero
o sea, en realidad no era parte del currículum normal, o sea, cuando se dio la oportunidad lo recibieron bien, pero en realidad la gente sí era muy ignorante en ciencia. Ok, en todo el mundo la gente era ignorante, no había posibilidades de estudio. Claro, el punto es que cuando se dio la oportunidad de que se dé, lo tomaron con buenos ojos. Y de hecho sí había ciencia, solo que era una ciencia más de tradición oral, digamos. Un maestro, lo que él sabía de matemáticas, se lo enseñaba a su alumno. Como eran las instituciones previamente, eran en Bate Midrashot, el jajam le enseñaba a los alumnos, y era algo mucho más casero, pueblerino, si le quieres llamar. No era algo institucional, como en la institución occidental, que no necesariamente es la mejor opción, pero hoy en día vemos así como esa es la mejor. En esa época no había, entonces sí, era mucho menos acceso a la ciencia, pero el valor por la ciencia siempre estuvo. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Sí, sí hubo falta de ciencias por falta de accesos, por falta de economía y por geografía, literalmente, por los lugares en donde estaban. Pero, por ejemplo, en el Cairo, que sí tenían universidades porque era una ciudad más importante, el Jajam, el Rabba Rashi, en 1880, fue Rabbi Rafael Aharon Ben Shimon, y él estudió en la Universidad del Cairo, él personalmente, y después fue el Rabba Rashi de Egipto. Entonces, ¿entiendes? Cuando había acceso, se tomaba. Y otra vez, esto está impresionante, o sea, tocando tu punto, hay un paitán, un poeta, Halevi muy importante, que cuando abrió la Allianz hizo un poema sobre la Allianz. ¿Qué dice? ¿Cómo cierra el poema de la Allianz, alabando a la Allianz? Dice que nos sacó de la oscuridad a la luz. O sea, la Allianz fue un evento importante y era un rab, o sea, no era un poeta secular, digamos, era un rab poeta, y su poema acaba diciendo, me afelá leorá, que nos sacó la Allianz. ¿Por qué? Nos dio luz. O sea, percibir que la ciencia es luz es algo como lo que estamos hablando. Ok, voy a hablar ahora, me voy a meter un poquito a la opinión del Ben Ish Chai, que es justo el discurso que dio. Me quedan ya 5 minutitos, pero 10. Voy a tratar de pelarle para que entendamos su opinión. El Ben Ish Chai, todos nos imaginamos al Ben Ish Chai. Perdón, antes de empezar, esto que voy a decir ahorita lo saqué de varios artículos que escribió un Rab en Argentina que no nos ha dado clases en Ibn Sefarad. Se llama Rab Abraham Baruch Hantevi Saka, que está en el grupo de Ibn Sefarad discutiendo, que se llama Abru. Tiene varios artículos impresionantes de historia. ABC. No, a veces otro. No. ¿Ok? ¿Qué dice el Ben Ish Chai sobre las ciencias? Por un lado, el Ben Ish Chai se conoce por su Kabbalah, que digamos que no es tan intelectual, su manera de comprender la Kabbalah, y que personalmente yo no me identifico en lo absoluto. Pero, por otro lado, él mismo habla de las ciencias impresionante. ¿Qué dice de las ciencias? Primero que nada, dice, lo que en la Gemara se le llama Agadá, en realidad se refiere a ciencias. A veces no sabemos entender que... ¿Perdón? Correcto. No sé si, más bien, no toda la Agadá es ciencia, pero a veces cuando algo que se le llama Agadá se refiere a ciencia, muchas veces. Entonces, que es algo cañón, o sea, dice, no, en la Gemara siempre vemos que hay alajá y hay Agadá. La Agadá es, siempre que habla de Agadá se refiere a geografía, astronomía, lenguaje, psicología, educación, jinuj, o sea, etc. Muchas veces para nosotros nos es raro porque el método de cómo expresamos ciencia hoy en día es muy diferente a cómo se expresaba antes. Pero el Ben Ish Chai trae varios ejemplos de cómo Agadot, que a lo mejor si tú las lees no piensas que es ciencia, él las entiende como si estaban hablando de ciencia desde una perspectiva antigua, obviamente, la ciencia que había en su época. Segundo, dice, ni siquiera tengo que traer pruebas de que la Torah obliga a las ciencias.
por lógica uno tiene que entender que es indispensable tener ciencias. O sea, el que dice que solo necesitamos ciencias, Torah y no ciencias, es absurdo. Ni siquiera voy a argumentar porque por lógica básica es obligatorio. Siguiente. Dice que hay un emorá que se llama Shemuel, que ya lo mencionamos. Shemuel, el emorá, dice, yo conozco los caminos de los astros en el cielo, o sea, son claros para mí los caminos de los astros en el cielo, como son claras las calles de mi ciudad. Así dice Shemuel. Y el Ben Ish Hai dice, ¿para qué investigó tanto los caminos de los astros en el cielo? Si es para el calendario judío, solo necesitas mucho menos conocimientos que eso. Con a lo mejor solo la luna y 2, 3 detalles más ya estás. También era doctor. ¿Por qué tanto énfasis en conocer perfecto todos los movimientos astronómicos? Dice el Ben Ish Hai, obviamente nos damos cuenta de que tenía una búsqueda externa a la halajá, que era conocer la creación de Hashem. Bueno, aquí lo que creo que está en disputa en estos tiempos, y eso, de anticiencia, o en las épocas que hubo anticiencia, el argumento era que no se puede aprender de los goim. Entonces, ¿cómo sabemos que Shemuel, todo lo que sabía, de dónde lo aprendió? ¿Cómo lo supo? O sea, observaba el cielo él solito, y con eso ya supo, o cómo? No, perdón. Esa es la todos, pues también ahorita cuando dicen que no debe estudiar ciencia, eso porque son conocimientos de los goyim, entonces todo está en la Torah y ya. No, Esa es la pregunta. Ok, voy a atender esa pregunta, pero antes yo voy a diferir contigo. Yo no creo que es por eso que no lo hacen. De hecho, si sería así, ya hubieran desarrollado, pues empezar una universidad de religiosos a empezar a investigar solitos la ciencia de nuevo. O sea, no se ha hecho. Porque sienten que es de goyim. Por eso, entonces es por la ciencia, no por de dónde quién lo recibas. Es lo que estoy diciendo. Ahora, independientemente de eso, el Rambam dice, ¿qué importa? De los goyim se puede aprender Jochma. Jochma va goyim ta'amin. Si lo que estás viendo es cosas que se comprueban, ve la comprobación y si es verdadera, acéptalo. Y si no es verdadera, no lo aceptes. No importa quién lo dijo. Tú lo que estás recibiendo es la comprobación. Bueno, los que son Yo sé, pero yo estoy... O sea, están equivocados, lo que yo estoy opinando. No importa qué van a contestar ellos. O sea, si hay una comprobación, lo que recibes es la comprobación, no la persona. Ok. Entonces, el Ben Ish Hai dice, Shemuel el Emorá claramente tenía una intención de buscar ciencia independiente de la halajá. Seguimos. Dice, se tiene que buscar ciencias porque nos va a dar tecnologías y bienestar. Se tiene que buscar ciencias porque los pueblos nos van a ver despreciables y no. Y Hashem quiere, en la Torah dice, Am Jajam Ben Avon, Agoya Godalazé, quiere que nos vean como sabios. Entonces, tenemos que saber ciencias también por eso. Siguiente. Dice, la unión a Dios se da con 2 brazos. Dice, un abrazo es con 2 brazos, un brazo es la Torah y otro brazo es la ciencia. Así dice el Ben Ish Hai. ¿Cómo en hebreo cómo lo dice? Te lo mando luego, ya no me acuerdo. Ok, siguiente. Rav Menashe Sitehon, ya cambiando el Ben Ish Hai, ya lo cerramos. Voy a tomar 5 minutitos nada más para hablar de varios jajamim puntuales que estuvieron a favor de la ciencia en Alepo. Rav Menashe Sitehon, o Siton, él fue un astrónomo matemático, anti-segulot y anti-duendes. O sea, no creía en los duendes, decía que era una tontería. Sacó un libro porque vio que muchas mujeres en su época estaban metiéndose en temas de creencia en los duendes y no sé qué, y sacó un libro que se llama Kenisiales en Shamayim, que es justamente en contra de duendes, en contra de segulot, y él personalmente era matemático y astrónomo, 1800 más o menos. Este Rav Menashe Sitehon hizo una publicación, un manuscrito más bien, porque escribían en manuscritos, de astronomía. ¿Quién lo publicó, ese manuscrito? ¿Quién lo tenía? Jajam Setka. Jajam Setka, de la comunidad Magen David,
Él recibió ese manuscrito, lo heredó, y él lo publicó en un journal rabínico en Israel, con sus comentarios y sus explicaciones. O sea, Jajam Setka entendió ese manuscrito astronómico, lo publicó y dio sus comentarios. Y es algo muy padre, porque ves cómo nuestro Jajam de la comunidad hace 30 años tenía este involucramiento. Como dije, Rabbi Rafael Aharon Ben Shimon estudió en la Universidad del Cairo, que fue de los Jajamim más importantes del Medio Oriente en el año 1880. Él era el Jajam más importante, no nada más de Egipto. Sus pesakim se recibían en Alepo, en Damasco, en Irak. O sea, era una eminencia en toda la zona, y él estudió en la Universidad del Cairo. Jajam Yitzhak Dayan, lo conocimos de ayer, 100% científico y involucrado en la lógica y en la ciencia. Y él era un jajam, como dijeron ayer, era considerado el jajam más grande que salió de Jalab. Y para que ustedes tengan referencia, ¿han oído de Jajam Ezra Atie? Jajam Ezra Atie fue el Rosh Yeshiva de Porat Yosef, al principio en Israel. Es la Yeshiva Sefaradí. Jajam Ezra Atie se paraba cuando entraba Jajam Yitzhak Dayan por honor a él. O sea, era considerado un jajam bastante importante. Y él, Jajam Yitzhak Dayan, dijo: tenemos que continuar la tradición del Rambam y de Andalucía con respecto a las ciencias, claramente. O sea, no como el Ben Ish Chai, que fue como no tan claro en cuál es su posición con respecto a Andalucía. Aquí Jajam Yitzhak Dayan fue claro: tenemos que continuar esa tradición y no caer en la dicotomía que nos propone la Haskalah, que es modernidad o Torah. No es así. Ahora, ¿qué pasó en América? Que hablamos de Jajam Setka, llegaron de estos alumnos de Alepo, llegaron a Argentina. ¿Quién fue el Jajam Halevi en Argentina? ¿Alguien sabe? Jajam Shchebar. Jajam Shchebar era cuñado de Jajam Setka. El Jajam Shchebar también dice: tenemos que continuar la tradición de Andalucía, de las ciencias y la Torah, como de la mano, no como dicotomía. Y de hecho él fundó una escuela así, fundó una escuela que es para toda la comunidad, que viene el no observante, el observante, sus hijos, los hijos del rabino, todos estudian juntos, estudian Torah y ciencias, todos juntos. En México, Jajam Setka, ya hablamos, que era astrónomo. En Nueva York, Hamad Lubavadi, el jajam más importante en Posex, escribió el Shut Magen Badi. Él también dice: tenemos que continuar la Masoret de Sefarad, como el Rambam, y bueno, él promovió mucho el estudio del Moed Nebuchim. Entonces, ¿por qué énfasis mío tanto de ciencia? Porque realmente se nos ha vendido un judaísmo que no es nuestro. O sea, como si ya no existió lo otro, como si no existe un judaísmo y es algo raro, es moderno. No, mira, los que quieren traer ciencia es Modern Orthodox. Y yo lo que quiero romper esa dicotomía y decir: no es Modern Orthodox, es lo normal, es lo que había muchos jajamim que siguieron con esa tradición, y a lo mejor estuvo un poco apagada en algún momento de la historia, menos resaltando personalidades por dificultades geopolíticas, pero realmente la tradición siguió viva, y hay que entender que no es innovar, no estamos innovando, no estamos siendo modernos. Yo los invito a que regresemos a los tiempos donde el rabino también era poeta, también era científico, también era filósofo, también era legalista y también era místico. El mismo rabino, inclusive profesionista. Ahorita ya se hizo como que no puedes trabajar y ser rabino, no puedes ser, o sea, cada una se volvió como si son categorías separadas. Regresemos a ese momento en el que tenemos que intentar ese equilibrio y esa completitud de involucrarnos en todas las áreas de nuestro cerebro, en todas las áreas de nuestra mente, de manera absoluta. Regresemos a la época
en la que ser jajam literalmente era ser sabio. Ser jajam es ser sabio. Regresemos a esas épocas. Sigamos la tradición que recibimos de Jajam Setka, de Jajam Yitzhak Dayan, de la Rambam, de Haye Gaon, de Shemuel el Emorá, de David Amelech, de Moshe Rabbenu, de Abraham Avinu. O sea, literal, regresemos a la tradición de Abraham Avinu, que las ciencias nos lleven a amar a Dios y a conocer a Dios y a reconocerlo. Muchas gracias.